El Carabobo Fútbol Club arrancó con el pie derecho a la fase final. Derrotó 3-1 a Metropolitanos. Casi siempre la meritocracia no está impregnada en las dinámicas del fútbol ni en los ritmos que se manejan, debido a que parte de la hermosura y la belleza de este deporte es que hasta el más débil puede competir. Pero tras lo observado en los primeros 45 minutos y a lo largo del partido, creo que el resultado es una evidencia de lo mostrado en esos minutos llevados a cabo en el Estadio Olímpico de la UCB. Victoria al fin y al cabo, 3-1 del Carabobo Fútbol Club ante Metropolitanos. Logró darlo vuelta tras el arranque que tuvo el conjunto violeta. No imperioso, pero sí una jugada que tuvo una desatención defensiva del Granate y permitió adelantarse el conjunto de Metropolitanos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un servidor, Rafael Daniel Vázquez y Juancho Alarcón en la dirección general. Le decimos, como siempre, gracias por acompañarnos y también con la felicidad y esa alegría que por supuesto conlleva cada triunfo, cada victoria de la Vinotinto Regional. Recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Somos el circuito Granate Oficial. A ver, Carabobo que salió de la siguiente forma. Vamos a repasar rapidito el tema de los 11 en el arco. Diego Gil, debido a la suspensión de Lucas El Loco Obrera por el partido llevado a cabo en el Inicial Delgado ante el Deportivo Táchira. También en el lateral derecho Marcel Guaramato compartiendo saga junto con Leonardo Aponte y Norman Rodríguez. En la izquierda Miguel Pernía. En la mitad del campo Juan Camilo Pérez, Matías Núñez y Gustavito González. Mientras que en el frente de ataque Cristian Cañosales, Joshua Berríos, ambos vitales en el enfrentamiento, y también Edson Tortolero. Los primeros 45 minutos el Carabobo se vio superior en el partido. Y se vio superior ¿por qué? Porque en el tema del fútbol hay pluralidad. Seguramente van a haber distintas opiniones a lo largo del transcurrir del partido, pero una de las benevolencias que nos ofrece esta disciplina es la pluralidad, de que quizás hayan distintas matices de opinión y seguramente todas son correctas debido a cómo nosotros apreciemos o veamos la disciplina o el dinamismo del partido en sí. Pero ya yendo en materia, Carabobo tuvo varias en el primer tiempo para incluso adelantarse. Mediocampo que Nicole Martínez vio las decaídas ante Gustavito González porque constantemente le ganaba las espaldas. En los duelos particulares la mayoría los ganó el Carabobo. También hablar de ese emparejamiento entre Gonzalo Jaque y Cristian Cañosales. ¿Por qué? Porque constantemente llegaba a línea final Cristian Cañosales, ya que en diagonales estaba Juan Camilo Pérez pasando o incluso lo apoyaba Miguel Pernía. Pero ese 3 contra 1 ante Gonzalo Jaque, porque si bien es cierto, de vez en cuando bajaba Carlos Paraco para apoyar, Francisco Funes, pero en los desmarques en ruptura que tenía el Carabobo, sobre todo por esa banda izquierda, generó muchos estragos, con Cristian Cañosales, insisto, con Juan Camilo Pérez y con Miguel Pernía, lo cual derivó a tener varias oportunidades, a descifrar esa zona, ganarle las espaldas en los 1 contra 1, con regates, con filigranas y también con recursos individuales, por supuesto, del ex Everton, de Viña del Mar, Cristian Cañosales. Esto generó 2 oportunidades claras de gol. Ahí incluso vamos a intentar repasar el tema de las oportunidades. 2 remates al arco, o no al arco, sino que se fueron por arriba del pórtico que custodiaba Luis Terán. Uno sí fue por arriba, otro desviado completamente del colombiano Cristian Cañosales. Y estamos obviando además la más clara que tuvo el Carabobo en el primer tiempo, en los pies de Joshua Berríos, un mano a mano clarísimo que le ganó la pulseada Luis Terán, el cancerbero, y que pudo haberse adelantado el Carabobo en el alba apenas del enfrentamiento. Todas estas situaciones se produjeron alrededor de los primeros 30 minutos del partido, pero ya se había adelantado el conjunto de Metropolitanos. Y si se dan cuenta, yo quiero que ustedes hagan un ejercicio conmigo, que es el primer gol que le marca Yaracuyanos a Carabobo en el Inicial Delgado. Junto con este, ante Metropolitanos, es un gol muy similar, que tiene muchas semejanzas, porque no es un tiro de esquina directo, incluso es de la misma banda izquierda que ataca el adversario, es decir, la derecha al mismo tiempo del Carabobo. No es un tiro de esquina directo, sino que de a poco se va mancomunando. Nicole Martínez parecía que le pegaba al arco, una jugada preparada con Richard Figueroa, pero
el propósito mayor de esa jugada de Metropolitanos es desconcertar a la defensa, porque Carabobo es un equipo que fija marcas muy rigurosas, muy graníticas, sobre todo en los corners directos, pero cuando ya la pelota está en movimiento se propicia el desorden. Eso lo aprovechó Ronald Marcenaro, el director técnico uruguayo, que logró adelantarse del marcador debido al buen cabezazo de Nicolás Micufedor, una desatención defensiva, y por allí pudo el Carabobo Fútbol Club verse abajo en el score, pero no fue impedimento. De hecho, la última vez que Carabobo remontó un partido fue ante un equipo capitalino, fue ante la Universidad Central de Venezuela en el Misael Delgado. Después de allí, Carabobo volvió a generar situaciones de peligro, y premio a la insistencia fue el penal ocurrido con la mano de Eduardo Zapata, que si bien es cierto es la mano de apoyo, evita un centro peligroso porque en la carrera venía Gustavito González apoyado también junto con sus compañeros. Propicia el penal que a la postre factura Cristian Cañosales. Nosotros vamos a escuchar a continuación ciertas declaraciones que por supuesto ya ustedes debieron haber visto del míster Diego Merino Rivera tras la victoria 3-1, y seguimos analizando lo que dejó sobre todo ese segundo tiempo y el final del partido. Hola, buenas noches. Bueno, yo tengo la percepción de que hemos hecho un partido muy completo. En la primera mitad nos hemos encontrado cómodos, el campo estaba en condiciones difíciles, y bueno, hemos encontrado bien los espacios, hemos iniciado bien, hemos estado precisos, hemos exigido la línea ofensiva de ellos, hemos tenido muchísima llegada. Y bueno, un detalle dentro de área, evidentemente nos han adelantado porque tienen buenos futbolistas. Y luego sabemos que a partir de ahí el partido se pone peligroso porque ellos es un equipo en transición con jugadores que explotan muy bien los espacios, y bueno, siento que el equipo ha hecho un partido magnífico, que se ha adaptado a los diferentes momentos del partido, que los rendimientos individuales han sido muy positivos. Muy feliz, muy contento, siento que el grupo merecía esta victoria, y bueno, nosotros vamos con humildad. Hoy conseguimos 3 puntos aquí y seguimos demostrando que somos un poco competitivos. Escuchamos palabras del míster Diego Merino Rivera post encuentro, post partido, de ese gran lauro, pero que dejó mucho que desear, mucho que lamentar por los incidentes que acontecieron después de ese choque. Con respecto a la parte complementaria, Carabobo empatando las acciones con el penal de Cristian Cañosales, daba la sensación, el sentir colectivo, de que Carabobo tenía el partido en el bolsillo, insisto, porque llegaba con muchísima facilidad. Edson Tortolero por la derecha no es rival Joel Francaricote, por más de que es un tipo corpulento, es un central, insisto, central, de muy buen biotipo, va bien por arriba, pero en materia técnica Edson Tortolero tenía las de ganar constantemente ante Joel Francaricote, que no es lateral izquierdo. Metropolitano jugó sin lateral izquierdo, y la otra opción es Elíbal de Rey, que tampoco, insisto, es lateral izquierdo. Por eso había muchos focos donde atacar en Carabobo en el primer tiempo, y eso se traspoló también en la parte complementaria. En esa oportunidad Carabobo quizás un poquito más replegado, con mayor paciencia, con mayor sobriedad que en el primer tiempo, siguió generando oportunidades de gol, y la evidencia fue que gracias al buen parado táctico Gustavito González logró recuperar hasta 2 balones. El primero filtrado, pase quirúrgico, milimétrico para Joson Berríos, que se vengó de ese mano a mano que no pudo convertir en el primer tiempo. Aquí sí pudo el colombiano oriundo de Turbo facturar, ganarle a la longitud de Luis Terán, y a fin de cuentas colocar un gol de desahogo, porque en el primer tiempo se generaron muchas oportunidades, y en la parte complementaria ese gol se gritó con el alma todo el banquillo del Carabobo Fútbol Club. Y a partir de ir ganando el partido, es tratar de jugar también con las necesidades del mismo, porque recordemos que el Granate es un equipo de los mejores que se defiende, que no es para nada fácil vulnerar esa saga compuesta por Norma Rodríguez, también por Leonardo Aponte, y eso lo sabe muy bien Ronald Marcenaro. Incluso lo mencionaba en rueda de prensa que una vez con el 2-1 iba a ser muy difícil conseguir el empate, tanto así que mandaron al área a Eduardo Zapata, al central. Inundaba de centro Gonzalo Jaque, creo que fue el más peligroso de Metropolitanos en la parte complementaria. Carlos Paraco con diagonales y con corridas de vez en cuando incomodaba, pero
estaba siendo bien custodiado por Miguel Pernía. Aponte se tiró también un partidazo. En las individuales, Jason Ramírez y Marcel Guaramato se intercalaban victorias con derrotas individuales que deparaban en centros peligrosos que a la postre rechazaba Norman, Leonardo Aponte, el propio Pernía y también Marcel Guaramato. Toda esta necesidad y toda esta urgencia de desbocarse e ir hacia adelante Metropolitanos para siquiera sumar un punto propició la tercera anotación, que Francisco Funes con un pelotazo corto, Gustavito González corta ese balón, valga la redundancia, y en ese corte le permite dar una asistencia perfecta a Cristian Cañizales en carrera, porque había quedado como único central el propio Francisco Funes. Creo que Andrés Perro era el otro que quedaba defendiendo, porque Eduardo Zapata y todo Metropolitano se estaba en el área. Lo único que hacía era meter centros, ya que la zona medial estaba muy congestionada por los volantes del Carabobo, por Juan Camilo Pérez, por Gustavito, en la parte complementaria por Carlos Ramos, que permitió oxigenar esa zona. Y llega la tercera anotación. Un guión similar al partido contra la Academia Puerto Cabello en el estadio La Bombonerita, si se fijan. Mismo marcador, 3-1, pero con una superioridad bárbara del Carabobo Fútbol Club de principio a fin. Recordemos que Metropolitanos entró por la ventana en este cuadrangular final. En la próxima fecha tendrá que medirse al Deportivo Táchira, mientras que el Carabobo recibe la visita de la Academia Puerto Cabello. Con este triunfo, Carabobo es líder del grupo B, junto con el Deportivo Táchira, pero por diferencial de goles, Carabobo tiene +2, Deportivo Táchira +1, tras su victoria ante la Academia Puerto Cabello. No podemos finalizar tampoco esta emisión express de Engranado sin hablar sobre el final del partido. Lamentablemente hubo incidentes en el campo de juego, en tribuna, pues la policía del Estadio Olímpico de la UCB roció con gas pimienta a muchos jugadores en conatos de Reyerta, en conatos de San Pablera, porque las informaciones que quizás manejamos por aquí es que no hubo una pelea como tal, más allá de discusiones, más allá de conversaciones muy acaloradas tras finalizar el choque, pero hubo ciertas indicaciones de rociar gas pimienta. ¿Sabrá de forma independiente o si imperó alguna indicación superior de quienes le dan órdenes a los policías? Y bueno, deparó en el incidente que hemos visto en redes sociales, que nosotros tratamos de informar a través del circuito Granate tras finalizar el choque. Realmente imágenes muy fuertes y lamentables de ver a personas, de ver a mujeres, de ver a niños con la respiración agitada, que se iban en vómito debido al gas pimienta, y todo ello propiciado, insisto, por discusiones en el campo de juego y por una medida exabrupta de la policía. Situaciones que empañan nuestro fútbol, y yo me quedo con una de las palabras que, aquí contando una infidencia, que me dijo Héctor Carrión finalizando el choque. Pude conversar con él, fue expulsado en el partido, pero por este tipo de situaciones Héctor me decía, es imposible que crezca el fútbol venezolano. Podemos tener buenos resultados afuera. Carabobo lo ha tenido con la Universidad de Chile, Caracas ha competido muy bien en la Copa Sudamericana, pero mientras sigan aconteciendo este tipo de situaciones, que lo extradeportivo reine sobre lo futbolístico, va a seguir prelando el tema de la inferioridad del fútbol venezolano con respecto a otras latitudes, que cada vez es menos, pero por este tipo de incidentes recaemos siempre en la misma dialéctica. Es muy fuerte ver, y créanme que con esto finalizo, ver a niños, a hijos de los jugadores que tuvieron que ir rápidamente al baño por la imposibilidad que tenían de siquiera respirar. Entonces es muy triste, es bochornoso que esto se vuelva común en la Liga Fútbol, y no tanto común, sino es que además en las discusiones, porque siempre va a haber calentura de por medio, pero que las actuaciones policiales empañen de esta forma el espectáculo futbolístico es inadmisible, es inaceptable, y por supuesto perjudica a los que menos tienen la culpa, que son los familiares, que son los niños que vienen a disfrutar de un sano espectáculo, que vienen a disfrutar de ese equipo, sea Metropolitano, sea Carabobo. Pero las imágenes que se vieron ayer, seguramente Juan allá tendrá las imágenes de apoyo, es una cosa que esperemos quede en el olvido y que no se vuelva a repetir. El Carabobo Fútbol Club no tiene ningún tipo de responsabilidad de ese tipo de cosas. O sea, no puede ser posible que se le achaque o se le culpa al Carabobo por la actuación policial.
si ellos mismos rociaron el gas pimienta y que a la postre terminó en discusiones y demás. Por ahí estaba Valderrey, que estaba increpando a los familiares por un presunto escupitajo, lo cual no puedo comprobar, pero bueno, son situaciones que se presentaron al final del partido. Desde el circuito granate repudiamos todo lo que se vivió ayer después del encuentro, pero a fin de cuentas triunfó el Carabobo, y hay una frase que dice que la incomodidad, o mejor dicho, la victoria genera incomodidad. Entonces bueno, ustedes interpreten la frase. Ya por aquí vamos finalizando. Por aquí les habló Rafael Daniel Vázquez, con muchísimo gusto. En la dirección general estuvo Juan Alarcón. Será hasta cuando el fútbol y el deporte nos vuelvan a convocar. Chao, chao. Este programa llegó a ustedes gracias a Inversiones Los Ortegano, distribuidor exclusivo para Carabobo del excelente café gourmet Cerro del Santo, las afamadas servilletas de Luxes y la gran variedad de pitillos y removedores Todo Pet. Suerolito, solución de hidratación oral para toda la familia. Farma Oncológica, la farmacia que lo tiene todo. Avenida Prolongación Michelena Alfa Center, Valencia, Estado Carabobo. Todo Belleza Express, el sitio ideal para la mujer. Ofizumi 24/7, imprimimos tus sueños. Grupo de Luxes, las mejores servilletas en suavidad, absorción y rendimiento. Más blancas, más resistentes.